Donde quiera que miren, hay inquietud, desastres climáticos, caos político y profundas divisiones entre las personas. Es difícil ignorar que algo grande se avecina, algo que podría cambiarlo todo. Nuestras decisiones y acciones ahora darán forma al futuro. La pregunta es, ¿actuaremos a tiempo para evitar lo peor? ¿O estamos encaminados hacia un momento en el que tendremos que enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho? Manténganse conectados para descubrirlo en el mensaje. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a este episodio de El Mensaje. Soy el hermano Cristian Tantay. Seguimos extendiendo nuestra humilde invitación para que permanezcan con nosotros durante todo este programa. Un saludo a nuestros queridos espectadores y también queremos darle las gracias de todo corazón por dedicar su tiempo para acompañarnos en este programa. Tal vez la mayoría de ustedes ya han escuchado el término Día del Juicio. Y cuando se menciona ese término, ¿qué es lo que suele venir a la mente? Muchos creen que ese día es el día en que los malvados serán castigados. De ahí que la gente desee recibir la salvación en ese día. También hay quienes se muestran escépticos y se preguntan, ¿sucederá realmente el día del juicio? ¿Qué prueba que el día del juicio tendrá lugar? Esto es lo que vamos a estudiar en este programa, El Mensaje. Así que para comenzar nuestro estudio, ¿qué dice la Biblia sobre el día del juicio? En la Biblia, el día del juicio ya fue predicho en el pasado. Leamos Judas Tadeo 1:14 hasta 15. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Fíjense, queridos amigos, en lo que nos dice la Biblia, que el Señor vendrá para ejecutar juicio sobre todos. Incluso desde antes, durante el tiempo de los patriarcas, el día del juicio ya había sido proclamado. ¿Y quién es el Señor que vendrá en el día del juicio? Es nada menos que el Señor Jesucristo. Esta fue la declaración del Señor Jesús en Juan 14:1 hasta 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Cuál es la razón por la que Dios estableció o designó el día del juicio que será llevado a cabo o ejecutado por el Señor Jesucristo? Podemos encontrar la respuesta aquí en Sofonías 1:14 hasta 18. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro
podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. De modo que Dios fijó o designó el día del juicio a causa de los pecados del hombre. Tengan en cuenta lo que la Biblia dice: cercano está el gran día del Señor, porque han pecado contra el Señor. ¿Cómo describe la Biblia ese día? La Biblia dice: día de ira aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación. Por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿Los salvará de ese día el poder, la riqueza o las posesiones materiales de la gente? No. La Biblia dice: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Tal vez otros digan: no estoy haciendo nada malo. Me esfuerzo por hacer el bien todo el tiempo. Así que no hay nada que temer cuando llegue ese día. Sin embargo, esa idea es falsa y peligrosa, porque según la Biblia, todas las personas han pecado, como podemos leer aquí en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Observen que la Biblia dijo que todos han pecado. El único hombre que no cometió pecado es el Señor Jesucristo. Debido a que todos han pecado, todos están sujetos a ser juzgados en el día del juicio. Por lo tanto, queridos amigos, el día del juicio es algo que todas las personas deben tomar en serio. Ese es el día en que Dios ejecutará su juicio a través del Señor Jesucristo contra aquellos que han pecado. Sin embargo, algunos pueden ser escépticos si el día del juicio sucederá o llegará. ¿Cuál es la prueba de que el día del juicio seguramente se llevará a cabo? La gente debe entender que la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia es la verdad. Eso se afirma aquí en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa que la palabra de Dios es la verdad? La palabra de Dios se cumplirá o sucederá, como se afirma en Isaías 46:11. Yo llamo del oriente un ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Así que lo que Dios declaró ciertamente sucederá. ¿Qué declaró Dios incluso hace mucho tiempo, durante el tiempo de los patriarcas? El día del juicio. ¿Cuál es una verdad escrita en la Biblia que prueba que lo que Dios dijo se cumplirá? Y una de ellas es el día del juicio. Aquí en Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Verdad que pase lo que pase, el hombre experimentará la muerte? Es inevitable, porque fue Dios quien la designó. Así como la muerte que Dios estableció se ha cumplido, también se cumplirá el día del juicio. Por consiguiente, el día del juicio seguramente sucederá o tendrá lugar. En verdad, la gente debe tomarlo en serio y no ser escéptica al respecto. ¿Cómo podemos saber que el día del juicio está cerca? Lo que leeremos es una ocasión durante el tiempo en que el Señor Jesucristo estaba todavía aquí en la tierra. Leamos Mateo 24:3 y 33. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas,
sepan que está cerca a las puertas. En esta ocasión los apóstoles preguntaron, ¿cuándo llegará el día del juicio? Ellos preguntaron, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué dijo Cristo? Él respondió, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Así que Cristo dio señales que indicarán que el día del juicio o el fin del mundo está cerca. ¿Y cuáles son estas señales? Continuemos leyendo en Mateo 24:6 hasta 8. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. ¿Cuáles son las señales dadas por Cristo que indican que el día del juicio está cerca? Cristo dijo, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Debemos entender que esto no es una guerra ordinaria, porque esta guerra sería rumoreada por todo el mundo. ¿Y cuál es el cumplimiento de esta profecía? La Primera Guerra Mundial estalló el 27 de julio de 1914. Los historiadores confirman que esta guerra comenzó en esa fecha. Esto es lo que se menciona en The Story of the Great War, volumen 2, página 923. La primera gran campaña en los campos de batalla del sureste de la Gran Guerra comenzó el 27 de julio de 1914, cuando las tropas austríacas emprendieron su primera invasión de Serbia. Cruzaron la frontera serbia en Mitrovica, a unas 50 millas al noroeste de Belgrado, empujando a los serbios ante ellos. ¿Quién más atestigua que la guerra profetizada en Mateo 24:6 fue la que estalló en 1914? Los traductores del Last Days Bible, publicada en 1999, y traducida por estudiosos del griego bíblico, explican en la nota al pie de Mateo 24:6 hasta 8, página 54, que la guerra mencionada en la profecía se cumplió con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Jesús ahora les dice a sus discípulos cómo podrían discernir cuando el mundo estaba realmente entrando en el comienzo de los dolores de parto que provocarían el renacimiento de Israel y en última instancia el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El acercamiento del final de la era se vería varios fenómenos en la tierra que ocurrirían al mismo tiempo. Esos fenómenos serían: 1. Muchas naciones que se levantan contra muchas otras naciones. 2. Reinos que se levantan contra reinos. 3. Hambruna. 4. Epidemias de enfermedades. 5. Terremotos en varios lugares. Guerras entre naciones o incluso entre reinos es y ha sido un acontecimiento común. La historia ha registrado hambrunas en varios momentos. Ha habido tiempos de grandes epidemias de enfermedades. Ha habido terremotos en el pasado, pero cada vez más en la actualidad. Sin embargo, Jesús dice a sus discípulos que esperen un momento específico en el que todos estos fenómenos serían evidentes al mismo tiempo. El primero de tal tiempo en la historia del mundo ocurrió durante los años de la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 1918 e inmediatamente después. De manera que el cumplimiento de estas señales que Cristo dio prueba algo. Así como estas señales se han cumplido, el día del juicio también se cumplirá. Entonces, en nuestro tiempo, el día del juicio está verdaderamente cerca. ¿Y qué hay de la pregunta de los apóstoles cuando le preguntaron a Cristo, ¿cuándo llegará el día del juicio? ¿Qué respondió Cristo? Esta fue la respuesta de Cristo escrita en Mateo 24:36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre.
Observen, queridos amigos, que solo el Padre sabe cuándo tendrá lugar el día del juicio. Ni el Señor Jesús, ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo llegará ese día. Solo el único Dios verdadero, el Padre, sabe cuándo ocurrirá el día del juicio. Dado que nadie lo sabe, excepto el Padre, ¿cuál es la instrucción del Señor Jesucristo con respecto al día del juicio? Esto es lo que Cristo dijo en Mateo 24:44. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Ya que nadie sabe cuándo tendrá lugar el día del juicio, solo el Padre lo sabe, la instrucción de Cristo con respecto al día del juicio es: estad preparados. ¿Por qué? Porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Por lo tanto, sin ninguna duda el día del juicio llegará. ¿Qué deben hacer las personas? Deben tomar esto en serio, obedeciendo la instrucción del Señor Jesucristo el Salvador, a quien Dios ha designado para ejecutar su juicio en ese día decisivo. Debemos estar preparados. Pero, ¿cómo puede uno estar seguro de que está listo, preparado para encontrarse con el Señor Jesucristo en el día del juicio? ¿Verdad que todos han pecado y que todos están destinados a experimentar la ira de Dios en ese día? ¿Cómo puede uno ser salvo de la ira de Dios en el día del juicio? Responderemos a estas preguntas después de una breve pausa. Por favor, quédense con nosotros. Mi nombre es Claudia Vidal Barrera. Yo soy de aquí de Bogotá. Nací aquí, me crié aquí y toda mi vida he vivido en Bogotá. En este momento, pues anteriormente yo trabajé en consultorios médicos, en secretaria, pues varios oficios que aprendí, ¿no?, por medio del colegio. Y en estos momentos pues cuido niños, todos éramos unidos. Tuve una buena educación, era una familia muy sana, buena, de buenos principios. Íbamos a la iglesia, a la católica, porque esa fue la que nos enseñaron. Íbamos todos los domingos. Bueno, en la católica se vive como un ritual. Por ahí se medio canta, o leen unos evangelios, y cada 8 días repite casi lo mismo. La Navidad también en la católica, celebran la Navidad. Yo creo mucho en Dios, yo sé que Él existe, yo sé que Él está con nosotros. Pues ingresé a la iglesia por medio de una ayuda humanitaria, que es algo bueno que hace la Iglesia de Cristo. Yo fui porque me invitaron. Después se hicieron estudios bíblicos en la casa. Los estudios bíblicos para aprender cuál era la verdadera religión, la verdadera iglesia. Nos hizo el hermano Volkman y después seguimos asistiendo a la iglesia. Entonces ahí nos acercamos a la iglesia y me pareció una buena, de sana doctrina, una buena iglesia. Muy organizada. Allá tiene separado para los caballeros, para las damas, aparte. Con mucho respeto, mucha reverencia hacia el Señor, como debe ser. Pues que es una enseñanza que se ciñe a la palabra. O sea, no es inventado, sino que se ciñe directamente a la palabra y no están inventando cosas que no son. ¿A qué más menos se acerca en la católica, no? Porque si en la Biblia dice y Dios enseña que uno no debe de seguir idolatrías, esa enseñanza es una muy buena enseñanza, porque nosotros no debemos de tener ídolos, porque Dios lo prohibió. Todas las enseñanzas acerca de acercarnos a Él, a no pecar, a ser buenos hijos de Dios, o sea, todo conforme a los mandamientos que Dios nos enseñó. Yo ingresé en la iglesia, comenzó en octubre, ¿no? Hace 2 años, del 2023.
Y a los 7 meses, pues me motivé a bautizarme cuando nos bautizamos, ¿no? Que fue una experiencia muy enriquecedora, muy buena, porque ahí nos comprometemos con el Señor. Todas las enseñanzas de decir, me alejo de la vida que llevaba antes y empiezo una nueva vida con Dios. Dios le da a uno como esa paz, ese gozo, ¿no? Todo lo que uno necesita para vivir, saber que está con Dios y que es la mejor experiencia que puede tener cualquier persona, acercarse a Dios. Y que todo el mundo debiera acercarse a Dios. Eso es lo que debemos ser conscientes, ser aptos para el reino de Dios. Porque nosotros ya tenemos fe, tenemos confianza en que Dios nos va a ayudar, que nada nos falta, que a pesar que tengamos dificultades, Él siempre está listo para socorrernos. Pues que ya no tenemos miedo a la muerte, porque ya sabemos que si vivimos, vivimos para Dios y vivir santamente para Él. Ya sabemos que por medio del Señor Jesucristo, el Padre nos escucha y por medio de su Espíritu Santo, todo lo tenemos seguro, que más nos puede hacer. Pues me trae esperanza, me trae paz. Tenemos la seguridad y la fe y la confianza en que ya tenemos la vida eterna. Y que ojalá todos viniéramos a la palabra de Dios, ¿no? A la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, para tener la vida eterna, para tener la salvación. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. Siguen viendo el mensaje. Anteriormente pudimos probar que el día del juicio ciertamente llegará. Dios declaró que Él ejecutará el juicio a través del Señor Jesucristo. Lo que Dios dice se cumple. Así como la muerte que Dios declaró se ha cumplido, el día del juicio ciertamente llegará. Así como se han cumplido las señales que Cristo dio, indicando que el fin está cerca, el día del juicio verdaderamente se acerca rápidamente. Por eso las personas deben tomar esto en serio, cumpliendo la instrucción de Cristo, estar preparados. ¿Y cómo puede uno estar seguro de que está listo o preparado para encontrarse con el Señor Jesucristo en el día del juicio? Ver que todos han pecado y que todos están destinados a experimentar la ira de Dios en ese día. ¿Cómo puede uno ser salvo de la ira de Dios en el día del juicio? Leamos Hebreos 9, 27 a 28. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Cómo será uno salvo de la ira de Dios en el día del juicio? Según lo que hemos leído, así también Cristo, habiendo sido ofrecido para llevar los pecados de muchos, o de aquellos a quienes Él salvará. ¿Y por qué Cristo se ofreció a sí mismo para llevar los pecados de aquellos a quienes salvará? La Biblia dice, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo murió por aquellos a quienes salvará. Aquí en Romanos 5, 8 hasta 9. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Según la Biblia, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Cómo manifestó o demostró Dios su amor? El versículo dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿de qué están seguros aquellos que se beneficiaron de la muerte de Cristo? La Biblia dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. De modo que aunque Dios ha designado el día del juicio para castigar a los pecadores, por su amor y misericordia, Él dio a las personas la oportunidad de ser salvas de su ira. ¿Cómo?
a través de la muerte de Cristo para redimir a aquellos a quienes salvará, para que sus pecados sean perdonados y no sean condenados en el día del juicio. ¿Puede alguien simplemente afirmar que está entre aquellos que fueron redimidos? ¿Quiénes fueron los que realmente se beneficiaron de la muerte de Cristo? Uno no puede simplemente afirmar que está entre los redimidos. La Biblia dice claramente quiénes se beneficiaron de la muerte de Cristo. Leamos Hechos 20:28. Tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como supervisores, para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. La Biblia es clara al identificar a aquellos a quienes Cristo redimió. La Biblia dice, la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Por esta razón, las personas no pueden simplemente afirmar que están entre aquellos que fueron redimidos por Cristo. La iglesia de Cristo es la que se benefició de la muerte de Cristo. Entonces, ¿de qué están seguros los miembros de la iglesia de Cristo? El perdón de los pecados y la salvación de la ira de Dios en el día del juicio. Así pues, aquellos que han cumplido verdaderamente con la instrucción de Cristo, de estar listos o preparados para el día del juicio, son aquellos que entraron en la iglesia de Cristo. ¿Qué más prueba que la iglesia de Cristo será salvada? Esto es lo que se dice en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. La Biblia afirma que aquellos que serán librados o salvados son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro, el cual es el libro de la vida en el cielo. Algunos podrían argumentar que afiliarse a una iglesia no tiene nada que ver con la salvación. ¿Es esa afirmación cierta? No, porque en Hechos 20:28 está claro que la iglesia de Cristo fue redimida. Cristo murió por ella, por lo que la iglesia es importante. Para demostrar esto, la membresía en la iglesia es necesaria para que el nombre de una persona esté escrito en el libro de la vida en el cielo. ¿Cuál es la prueba de eso? Leamos Hebreos 12:23. Han venido a la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. A Dios el juez de todos y donde están las personas buenas cuyas vidas están completas. Como se dice aquí, el versículo menciona a la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Entonces, los nombres de aquellos que están en la iglesia están escritos en el cielo. Sin embargo, ¿se salvará una persona solo por inscribirse en cualquier iglesia? No. Una persona debe asegurarse de que la iglesia a la que pertenece sea la verdadera. Entonces, ¿cuál es esa verdadera iglesia donde los nombres de sus miembros están registrados en el cielo? Leamos Hebreos 12:23, pero esta vez leeremos desde el versículo 22 en The Remedy New Testament. Pero han venido a la realidad, a lo que los símbolos solo apuntan, al monte Sión, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial del Dios vivo, y ustedes son parte de esa ciudad. Ustedes se han unido a millones y millones de ángeles que se regocijan en la presencia de Dios, en el santuario celestial, la verdadera iglesia de Cristo, cuyas identidades están guardadas en el cielo. Han venido a Dios, la fuente y el estándar de justicia para todas las personas, a las individualidades archivadas de seres humanos justos, perfectamente restaurados, a la semejanza de Cristo en el carácter. La verdadera iglesia donde los nombres de sus miembros están registrados en el cielo es la iglesia de Cristo. Esta es la verdadera iglesia que recibirá la salvación en el día del juicio.
el cual ciertamente llegará y está muy cerca. Y según el versículo que hemos leído, la ciudad celestial está reservada para los miembros de la Iglesia de Cristo. Ellos son los que Cristo les dio una promesa en el versículo que hemos leído anteriormente en Juan 14:1-3, donde Cristo declaró esta verdad. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Por lo tanto, uno debe asegurarse de ser miembro de la Iglesia de Cristo en ese día bendito. Que ustedes, queridos amigos, tomen estos pasos necesarios para ser salvos en el día del juicio. También continuamos extendiendo nuestra invitación para que sigan examinando las enseñanzas que sostenemos en la Iglesia de Cristo. Les animamos a asistir a nuestros servicios de adoración y a los estudios bíblicos que se realizan en nuestras congregaciones locales cercanas a ustedes. Pueden visitar nuestros sitios web oficiales, iglesianicristo.net, incmedia.org/es y pasugo.com.ph. Además, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, youtube.com/@incmediaespanol. Y si tienen alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a info@incmedia.org y podremos ayudarles a conectarse con un ministro del Evangelio. También pueden visitar el canal oficial de YouTube de INC Media Español para aprender más. En nombre de todos nosotros aquí en el mensaje, nos gustaría agradecerles por unirse a nosotros hoy en nuestro estudio. Soy el hermano Cristian Tantay. Hasta la próxima.